o por algún otro problema que puedan tener, ¿no? Entonces es importantísimo preguntar en el momento que vamos a hacer el abordaje, el motivo de la consulta, qué es lo que lo trae a consulta, sobre todo en el aspecto de la evaluación de un paciente en situaciones de emergencia. Como les comentaba, en emergencia sobre todo hay que estar muy, muy atentos a que si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, sobre todo es un paciente crítico, porque como les digo, del retraso o de la prontitud con la cual yo pueda adquirir información, es muy probable que podamos determinar el pronóstico del paciente. Muchos pacientes llegan y lamentablemente pueden estar en condiciones bastante críticas. A diferencia de un ambiente hospitalario, por ejemplo, una consulta externa donde el paciente va a venir bastante estable y yo voy a poderme dar un poco más de tiempo probablemente para valorar a este paciente, ¿no? Entonces, vamos a empezar también, obviamente, solicitando la información en relación a la enfermedad actual, el tiempo de enfermedad que trae el paciente, antecedentes que sean de mucha importancia en relación a la enfermedad que tiene actualmente. Algunos pacientes en cardiología no tienen ni idea que tenían patologías previas, porque muchos de los factores predisponentes para enfermedad cardiovascular, la mayoría suelen ser asintomáticos, entonces en algunos casos puede ser el primer evento y el único que tengan, ¿no? Lo que debemos evitar es que sea el último, porque muchos eventos en cardiología pueden ser el primero, el único y tal vez lamentablemente el último. Entonces, por esa razón es importantísimo ver frente a qué paciente estoy y hacer una anamnesis lo más prolija posible y lo más orientada posible para determinar la patología probable con la cual viene el paciente. Entonces, es importantísimo también valorar los antecedentes patológicos en general en relación a justo lo que acabo de decir. Recuerden ustedes que hay muchas enfermedades que al final de ellas vamos a tener una manifestación netamente cardiovascular. Los antecedentes familiares también son de vital importancia. Recordar que, por ejemplo, se me ocurre en este momento, ¿no? La incidencia de enfermedades tiene que ver mucho con el aspecto genético, por ejemplo, en la enfermedad coronaria, por ejemplo, en enfermedades, qué sé yo, inmunodepresivas, inmunológicas, en enfermedades en las que, por ejemplo, pueden haber riesgo de arritmias severas que pueden provocar muerte súbita, tienen generalmente un aspecto genético importante que tendremos que valorar. Listo. Entonces, habiendo hecho ya una anamnesis más o menos adecuada con relación al motivo por el cual viene el paciente, vamos a precisar cuáles son los síntomas que nos está comentando, ¿no? Sí, en la consulta cardiológica generalmente los pacientes vienen con estos tipos de síntomas que están escritos aquí. Uno de los más frecuentes ahora suele ser la presencia de dolor torácico que puede obedecer netamente a un problema cardiológico o no también. Generalmente puede haber dificultad respiratoria, disnea, ¿no? Que puede ser también de un evento, un problema cardiológico, como no también, presencia de fatiga, palpitaciones, edema, síncope, etcétera. Todo esto que estamos mencionando que generalmente obedecen a problemas cardiológicos, pero que no necesariamente la patología cardíaca es la única causante de estos síntomas. Y muchas veces tenemos que valorar, como les decía, si es que estamos abordando sobre todo pacientes en una emergencia, ver cuáles son los signos de alarma. Y uno de los signos de alarma que tenemos que precisar son los síntomas y los signos de bajo gasto, ¿no? El paciente muchas veces viene en anorexia, con náuseas, con sensación de llenura precoz, dolor en hipocondrio derecho, frialdad de extremidades. Esos datos nos van a llevar a sospechar que el paciente está en un estado crítico y que requiere una atención prácticamente inmediata. Muchas otras veces también ocurre que los pacientes pueden venir absolutamente asintomáticos, sobre todo en las consultas externas, en los que son referidos por una evaluación habitual, porque les van a hacer un riesgo quirúrgico o porque a veces y raras veces ocurre, el paciente simplemente quiere saber cómo está su corazón y listo. Entonces puede venir el paciente totalmente asintomático y tener una patología importante, ¿no? Hay que considerarlo también. Entonces, frente a este hecho de poder recoger esta información del paciente y si el paciente me menciona algunos de los síntomas que tiene, yo ya de alguna manera voy a poder hacer una agrupación sindrómica para poder empezar a pensar qué etiología probable está provocando la sintomatología que nos está refiriendo el paciente. Uno de los síntomas más frecuentes en estos tiempos, como les decía, es el dolor torácico. Recordar ustedes que la enfermedad cardiovascular y las enfermedades coronarias, sobre todo, son muy, muy, muy prevalentes y siguen siendo las primeras causas de muerte a nivel mundial. Y el Perú prácticamente no está ajeno a esa realidad. Si ustedes revisan las causas de muerte,
En el Perú van a encontrar en tercer o cuarto puesto generalmente las enfermedades cardiovasculares como causa de muerte. Entonces, es muy prevalente la enfermedad coronariana sobre todo, y uno de los síntomas más frecuentes suele ser obviamente el dolor torácico. Pero recuerden ustedes que dolor torácico no solo obedece a problema cardíaco, tenemos que pensar en muchas otras causas que puedan producir dolor torácico, y así tenemos causas cardiovasculares, respiratorias, digestivas, inclusive problemas musculoesqueléticos, neurológicos y una gran variedad de problemas que podrían provocar dolor torácico. Por lo tanto, también dependiendo en qué ubicación esté yo evaluando al paciente, tengo que hacer las preguntas precisas para poder descubrir cuál es la etiología probable de ese dolor torácico, porque es muy importante que ustedes reconozcan sobre todo los signos de alarma. Acabo de graficar y mencionar que aquí particularmente son estos problemas que causan dolor torácico que pueden causar la muerte inmediata del paciente. Dentro de los problemas cardiovasculares, la isquemia miocárdica y la disección aórtica, por ejemplo, producen dolor torácico y no nos pueden dar mucho tiempo para atender al paciente. El paciente se nos puede morir en el momento, ¿no? Así como causas respiratorias, por ejemplo, el neumotórax y la embolia pulmonar también son causas de dolor torácico y que pueden representar alta gravedad. Entonces, dentro de la evaluación del dolor torácico no se nos debe escapar pensar en estas probabilidades que pueden ser potencialmente mortales en un paciente. Luego ya, pues, si estas cuatro cosas probablemente no tiene el paciente, entonces pensaré en todas las otras que estamos mencionando aquí. Hay muchos pacientes que acuden con problemas, sobre todo musculoesqueléticos, con osteocondritis, y que a veces se asustan tanto ahora que ya está siendo, eh, digamos, frecuente que figuras, como lo que ha ocurrido ayer en el Perú, figuras conocidas de pronto hacen muerte súbita, y acaba de recibir hoy día 3 llamadas de pacientes que se han asustado, ¿no? Que pueden pensar, yo tengo esa edad, yo he sentido alguna vez ese dolor, de repente ya estoy haciendo un infarto y qué sé yo. Entonces, es importante, repito, primero tratar de describir o descubrir aquellos casos que podrían ser potencialmente mortales y luego pensar en las otras probabilidades. No todo dolor torácico, obviamente, es únicamente de causa cardiovascular. Ahora, en relación a la anamnesis específica del dolor torácico, tengo que preguntar al paciente desde cuándo tiene el dolor, cómo ha empezado ese dolor, ha empezado súbitamente, no ha empezado súbitamente, de repente progresivamente, qué estaba haciendo en el momento que empezó el dolor, cuánto tiempo le ha durado, si ha habido algún factor descompensante o ha habido algún factor que le calme el dolor, etcétera, etcétera. Todo eso va a ser importante. Y muchas veces solamente con conversar con el paciente ya ahí voy a tener yo una idea importante de la probable etiología del dolor torácico. Por ejemplo, ¿no? Y ahí que lo tengo remarcado, lo que es isquemia y disección miocárdica. En relación a la isquemia miocárdica, el dolor suele obedecer a una necesidad de mayor consumo de oxígeno por parte del corazón. Quiero decir que debe haber algún factor que va a predisponer de que ese corazón trabaje un poco más y requiera mayor demanda de consumo de oxígeno. Y por ende, si ese corazón no tiene adecuado aporte de oxígeno, probablemente empezará a sufrir y probablemente presentará dolor torácico. Entonces, la isquemia o el dolor isquémico cardíaco no suele ser de inicio súbito. Generalmente hay un problema, un factor que lo predispone, y va a ser un dolor generalmente ascendente y gradual, ¿no? En cambio, la disección aórtica no. De pronto se rompió algo y es un dolor brusco, súbito, y que más bien en el tiempo a veces empieza a decrecer o se mantiene. Ese solo hecho de cómo empieza el dolor, qué características tiene, por ejemplo, ya más o menos me puede ayudar a sospechar la etiología del problema del dolor torácico. En relación a disnea, es muy frecuente también que los pacientes acudan y nos digan, tengo dificultad respiratoria, me falta el aire, ¿no? Entonces, las causas más comunes de disnea suelen ser problemas respiratorios, problemas cardíacos. Hay otras causas también, pero lo más frecuente suelen ser problemas respiratorios y problemas cardíacos. ¿Cómo me puedo yo ayudar a saber si es problema respiratorio o es problema cardíaco? Muchas veces sí tenemos el problema de decir, esta es una insuficiencia respiratoria de etiología pulmonar, será una neumonía o qué otra patología puede estar agregada, o de repente sí es una insuficiencia cardíaca real.
En ambos casos se inicia de manera, perdón dicho, mejor dicho, perdón. En el caso del problema respiratorio se inicia generalmente de manera brusca, aumenta con el esfuerzo también, pero hay algo importante que tienen que reconocer. El tipo de disnea de causa respiratoria generalmente no se modifica con los cambios de posición. Es decir, un paciente que viene con dificultad respiratoria, cuyo problema es un problema pulmonar, ese paciente va a poder estar echadito en decúbito y va a tolerar muy bien el decúbito, a pesar de que la disnea la provoca también el esfuerzo. A diferencia de la disnea de etiología cardíaca, no suele ser generalmente tan de inicio brusco, sí tiene un inicio más o menos progresivo, también aumenta con el esfuerzo, pero de manera casi característica, generalmente sí se modifica con los cambios de posición. Es decir, un paciente que tiene disnea de etiología cardíaca probablemente no va a tolerar el decúbito y eso va a depender obviamente del grado de disnea que tenga el paciente. Entonces, los cambios de posición, sobre todo de estar echado, sentado, parado, van a definir de alguna manera y nos van a ayudar a sospechar la etiología probable. Y entonces, ortopnea no hay en problemas respiratorios. Intolerancia al decúbito no hay generalmente en problemas respiratorios, ¿no? Generalmente, recuerden que en medicina 2 más 2 no siempre es 4. Aquí les traigo el cuadrito que ya lo van a ver, me imagino, en la clase de insuficiencia cardíaca, pero que es importante que también conozcan los síntomas y los signos por los cuales puede acudir un paciente. Así tenemos los síntomas típicos, los síntomas menos típicos. En los típicos, clásicamente disnea, ortopnea, como les decía, disnea paroxística nocturna, que tiene que ver con el cambio de posición del paciente, la tolerancia al ejercicio disminuida, fatiga, cansancio. Fatiga es diferente de disnea, recordarán ustedes. En cuanto a otros signos menos típicos, habrá tos nocturna. Muchas veces el paciente les va a contar y les va a comentar, me acuesto y es cuando empiezo a toser bastante. Ese tipo de tos generalmente puede también obedecer a un problema cardíaco de fondo. Puede encontrar sibilancias, puede encontrar edemas, hinchazón, pérdida de apetito, etcétera, ¿no? Hay una serie de sintomatologías que están aquí descritos, que obviamente se los voy a dejar. Y hablemos también de una sintomatología, de un síntoma que se ha descrito tal vez entre los últimos, hace relativamente reciente, que es la famosa vendopnia. No sé si ustedes saben qué es la vendopnia, y si no lo saben, vamos a comentarles que es el último síntoma descrito de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es en sí? Es la falta de aire que se produce tras la flexión anterior del tronco durante por lo menos los primeros 30 segundos. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo le voy a preguntar al paciente? ¿Le diré al paciente, señor, tiene vendopnia? No. Tengo que preguntarle al paciente, le dice, mire, usted cuando se agacha a recoger cosas o se agacha a amarrarse los zapatos, ¿tiene alguna dificultad? Y el paciente les va a decir también, sí, claramente sí, me agacho a recoger o me quiero amarrar los zapatos y no puedo, me agito. Esa es la famosa vendopnia, ¿ya? Entonces, hasta aquí ya tenemos una anamnesis adecuada y tenemos la evaluación de las causas probables de fondo, los antecedentes, como hemos visto, y ya los síntomas por los cuales viene el paciente. Con esto ya yo más o menos tengo una idea, ya voy formando en mi cabeza algo de un esquema en el cual voy agrupando con los síntomas y signos en probables síndromes y ya más o menos voy pensando qué etiología puede estar produciendo la sintomatología con la cual viene el paciente. Y entonces, ¿a qué procedo? Obviamente a hacer un buen examen físico, un examen físico. Entonces, vamos a iniciar con la inspección general. Tengo que ver al paciente cómo está con dificultad respiratoria, no tolera el decúbito, cuál es la posición en la que él puede tener una posición de repente un poco antálgica, qué sé yo. La inspección y al mirarle a la cara ya les dice mucho del paciente, ¿no? Si puedo ya, tengo que recostarlo, descubrir el tórax, descubrirlo lo más que puedo para inspeccionar no solamente el área precordial, sino toda la posibilidad que pueda inspeccionarlo de manera general. Y así poco a poco vamos a ir gradualmente valorando las diferentes áreas. Entonces, igual que en todos, hacemos inspección, palpación, percusión y auscultación. Luego de la inspección, entonces voy a proceder a la palpación. Y en la palpación tengo que ver netamente el área precordial, tengo que palpar los pulsos venosos, el pulso arterial, el abdomen, no me debo de olvidar de palpar, buscando la posibilidad de que haya hepatosplenomegalia, sobre todo hepatomegalia,
tomar la presión arterial, los pulsos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego de la palpación, entonces haremos la percusión, aunque en realidad ya no la utilizamos mucho, sí un poco para valorar los pulmones, percutiéndolos, pero no tanto para valorar la matidez cardíaca necesariamente. No es algo que lo hagamos todos los días, así que sinceramente si ustedes ven a un cardiólogo muy difícil lo van a ver percutiendo la zona cardíaca. Y en cuanto a la auscultación, pues definitivamente es uno de los puntos fundamentales para valorar un paciente con problemas cardíacos, ¿no? Tengo que precisar los diferentes focos de auscultación, el área precordial, el cuello, palparle y auscultar propiamente también el cuello, la espalda, y van a ver que todos esos datos nos van a servir mucho en la disquisición diagnóstica. Entonces, viendo la inspección general, tengo que valorar la postura, como les dije antes, el hábito constitucional, es un paciente obeso, es un paciente pícnico, es un paciente adelgazado, es un paciente constitucionalmente muy venido a menos, etcétera, etcétera. Tengo que ver la coloración de la piel, está pálido, está pletórico, cómo están las mucosas, hay cianosis, no hay cianosis. Tengo que ver la presencia o no de edemas, sobre todo en los pacientes que están caminando o están sentados. Voy a buscar la presencia de edemas, particularmente a nivel de los miembros inferiores. Y si es un paciente que está postrado o echado, no los voy a buscar en los miembros inferiores. Me iré básicamente a las zonas de declive, ¿no? El paciente tiene o no tiene dificultad respiratoria, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir valorando desde la inspección, vamos a ir descubriendo muchas posibilidades. La danza arterial, por ejemplo, basta mirar al paciente, me voy a dar cuenta la presencia no de danza arterial y el famoso signo de Muset que se me ha ocurrido ponerles, que también es un signo muy característico de patología, sobre todo con insuficiencias aórticos o insuficiencias importantes, en los cuales voy a ver que el pacientito tiene un movimiento clásico de la cabeza, ¿no? Como un vaivén, como un relojito que mueve casi al sonido del corazón, mueve la cabeza, ¿no? Entonces, miren, entonces en la valoración de la inspección voy a ver este paciente que tiene una cara como una cara de angustia. Probablemente está sufriendo mucho porque tiene una disnea importante. Este paciente no tolera el decúbito y una de las mejores formas para sentirse algo mejor es sentarse y poner el tórax un poco hacia adelante. Este paciente que tiene esta facies y esta característica es un paciente que probablemente está teniendo básicamente una insuficiencia del lado izquierdo del corazón, un problema de insuficiencia cardíaca predominantemente izquierda, en la cual vamos a tener probablemente, básicamente y principalmente congestión pulmonar. Y si yo le tomo una placa radiográfica, probablemente encontraré una congestión pulmonar importante. Entonces, más o menos voy viendo que el paciente que tiene una disnea importante, que no tolera el decúbito, probablemente la afectación va a ser casi directa del lado izquierdo del corazón. ¿Ok? Luego vamos a tener otra paciente también con insuficiencia cardíaca. Esta paciente también tiene un problema probablemente cardíaco, pero no la vemos tanto en agonía. La vemos más relativamente tranquila y con presencia de edemas, probablemente inclusive en algunos casos que llegan a la nasarca en total. Entonces, la presencia de edemas nos va a describir principalmente afectación de las cámaras derechas del corazón. Recuerden que en la mayoría de patologías no es que voy a tener una insuficiencia cardíaca puramente izquierda, no es que voy a tener necesariamente una insuficiencia cardíaca puramente derecha. La mayoría de las veces hay insuficiencia cardíaca de ambos lados, pero en algunas patologías sí hay esa diferenciación. Entonces recuerden que edemas, congestión hepática y todo esto más que nada obedece a problemas que tengan afectación en el lado derecho. En esta placa radiográfica que no se ve muy bien aquí por esto de aquí, vamos a ver que hay una predominancia de la aurícula derecha y de cámaras cardíacas. Entonces es posible que esta paciente que esté en anasarca y no tenga falla izquierda, entonces de repente tiene los pulmones relativamente limpios y eso no significa que no esté en insuficiencia cardíaca. Otra forma de valorar al paciente es cuando uno ya lo ve al paciente totalmente caquético, el paciente que tiene una evolución larga con problema de insuficiencia cardíaca, lo vamos a encontrar en estas condiciones. ¿Vemos ahora un paciente de estas características? Sí. Hace poquito me estaba acordando de una paciente y les comentaba a las chicas en la práctica, una paciente que tenía una estenosis aórtica severa con una fracción de eyección de 17%, llegó a tener un estado caquético por el grado de insuficiencia cardíaca que tenía. La señora no toleraba para nada el decúbito. Era una paciente muy, muy venida a menos, pero que con mucha suerte se le pudo colocar
un TAVI, es decir, una válvula aórtica a través de intervencionismo, y la paciente se recuperó de manera espectacular, ¿no? Pero sin embargo la llegamos a conocer prácticamente en este estado, en un estado terminal de la insuficiencia cardíaca. No tengo fotos de ella, así que un poco por respeto a ella misma no se las he puesto, ¿no? Entonces luego la inspección, como habíamos dicho, tengo que valorar el color de la piel, el color de las mucosas, y de manera clara, muy evidente, pues mire, sobre todo en niñitos vamos a poder encontrar la famosa cianosis, lo cual probablemente nos va a describir cardiopatías congénitas cianóticas importantes y complejas, ¿no? Un paciente que tiene patología crónica de larga data, sobre todo en adultos, vamos a poder encontrar los famosos dedos en palillo de tambor, con cianosis, con el cambio de la morfología de las uñas, ¿no? Todavía vemos pacientes en estas condiciones, y es importante que busquemos y miremos en realidad todo del paciente, ¿no? No, a veces les decimos, escucha ya sea al interno, al residente, quien fuera, por favor evalúa la parte cardiovascular, y de frente agarran el estetoscopio y de frente a las áreas de auscultación. Y eso no es la valoración, y eso no es un buen examen del paciente buscando patología cardíaca. La presencia de edemas, ya hemos comentado con la imagen anterior. Recordar que vamos a encontrar edemas básicamente en pacientes que estén caminando, que estén sentados, y eso probablemente no va a ocurrir ya en pacientes postrados. Por lo tanto, yo tengo que buscar la posibilidad de edemas también en las zonas de declive, sobre todo en pacientes que no tengan mucha movilidad. No se olviden de mirar nunca el cuello, ¿no? Buscando probablemente la famosa ingurgitación yugular, que es la presencia de la dilatación venosa a este nivel. Hay que ver inclusive las ondas de pulso de la ingurgitación yugular. Esta pacientita es una pacientita que encontramos hace relativamente poco en la emergencia. Es una paciente que nos llamaron a puerperio. Es una paciente puérpera inmediata que había llegado ya en bastante avanzado su proceso de parto, pero es una puérpera inmediata. Eh, Le hicieron cesárea, pero van a ver las condiciones de la paciente. Tiene 18 añitos. Ay, no, no puede ser. No, no quiere pasar. Algo ha pasado. Ay, quería justo que vean la posibilidad aquí de una danza arterial importantísima, una paciente que prácticamente de manera dinámica tiene una hiperdinamia inclusive a nivel del tórax. Ay, qué pena, no se ve nada. Aquí se veía una hiperdinamia importante, danza arterial a nivel del cuello. No sé qué ha pasado, que no puedo, creo que el momento de pasarlo ha sido, qué pena. Bueno, entonces se veía concretamente unas danzas arteriales acá importantísimas, la paciente bastante adelgazada, ¿no? Y aquí vamos a apreciar valorar los impulsos que encontremos en el área precordial, así como también probables deformaciones, ¿no? Esta es la misma paciente, estaba qué pena, en video, y vamos a ver, o veíamos por lo menos, que el impulso ventricular izquierdo estaba prácticamente a este nivel. Recuerden que el impulso ventricular izquierdo normalmente está en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Si ustedes cómo lo van a evaluar, si ponen su dedito y se caen de la clavícula hacia este espacio, este es el segundo, tercero, cuarto, quinto, o sea, el choque de punta debe estar más o menos aquí a nivel de la línea medio clavicular, pero en esta paciente lo estábamos encontrando a este nivel. Probablemente en el séptimo, octavo espacio intercostal y en la línea axilar anterior, describiéndonos una cardiomegalia, un crecimiento ventricular izquierdo tremendamente grande, ¿no? Entonces aquí le había puesto para que más o menos contemos los espacios. El impulso está por aquí más o menos, y contando, como les digo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, casi en el octavo espacio intercostal izquierdo, describiendo un gran crecimiento del ventrículo izquierdo. Algunos casos en los que van a haber también deformaciones, ¿no? Los famosos tórax en quilla, que no necesariamente se asocian a patología cardíaca, pero que sí en algún momento podrían también estar produciendo compresión del corazón. Entonces, esto también es importante, obviamente, valorar. ¿Qué más vamos a ver en el examen físico ahora? Ya hemos visto la inspección, nos iremos hacia la palpación y vamos a valorar tanto el área precordial como los pulsos, así como también la valoración de la presión arterial. Entonces, ¿cómo voy a evaluar el ventrículo izquierdo?
voy a evaluar utilizando los dos dedos, como estamos viendo acá, y voy a tratar de palpar y buscar el impulso ventricular izquierdo. Les acabo de mencionar que es a nivel del quinto espacio, línea medio clavicular. Ahí debe de estar el impulso ventricular izquierdo en un corazón normal. Para la valoración del impulso ventricular derecho no uso mis dedos, sino uso la palma de la mano y la pongo en el precordio. Y en el precordio vamos a encontrar probablemente algo que nos toca a nivel de la palma de la mano. Y si yo tengo una sensación de que algo me toca ahí, significa impulso ventricular derecho positivo, lo cual me describe un crecimiento del ventrículo izquierdo. Me olvidaba comentarles, tengo que buscar, si no lo encuentro en esta posición, tengo que buscar el impulso ventricular izquierdo y describir si se palpa, si se ve, y si es que lo encuentro desplazado, tengo que describir, como en el caso que les he mencionado de la pacientita puérpera, en qué posición está, en qué espacio intercostal está y en relación a la línea media clavicular o a la axila, mencionan más o menos en qué relación está para tener una idea aproximada del grado de patología que tenga esa paciente. Luego me voy a valorar los pulsos. Tengo que palpar todos los pulsos, previos, y en general buscar también cómo está el pulso. ¿Es rítmico, no es rítmico? ¿Qué intensidad, qué tonalidad, qué profundidad tiene el pulso? Metría o no también de los pulsos. Y aquí, ¿dónde voy a buscar los pulsos? Palpo el pulso carotidio, el pulso braquial, el radial, el femoral, el popliteo, el dorsal del pie y el tibial posterior. Por lo menos eso tengo que buscar y palpar, ¿no? Y sobre todo buscar la simetría de los pulsos. En relación al carotidio, nunca palpen los dos pulsos carotidios juntos a la vez. Pueden provocar un paro cardíaco, ¿ya? Entonces se palpa de un lado y luego el otro lado, porque en esa zona están los receptores y si yo los palpo juntos, puedo provocar un paro por ahí. En el resto sí no hay problema, palpen simétricamente, juntos como ustedes crean conveniente. Esta imagen y este dedito es de la paciente que hemos visto anteriormente. Otra vez, lamentablemente, y con las disculpas del caso, no se puede ver, pero en realidad ella tiene un signo de Quinqué positivo. ¿Y en qué consiste el signo de Quinqué positivo? Es cuando yo presiono discretamente la uña a este nivel y voy a notar que aquí el impulso se nota como una lucecita roja que crece y disminuye, ¿no? Probablemente regurgitativo bastante importante. Esta es la misma paciente, la puérpera que les estaba mencionando anteriormente. El mismo signo de quinqué, ¿no? Poniendo el dedito y se nota claramente. A veces podemos poner una luz por debajo del dedo de la paciente y vamos a observar claramente esa imagen que es como si estuviera latiendo literalmente el impulso y ese es el denominado signo de quinqué. Vamos a encontrar sobre todo en las patologías que tienen gran regurgitación, por ejemplo, en una insuficiencia aórtica severa, por ejemplo, en un gran ductus arterioso persistente. Y ya para mencionar el caso de la paciente tenía un gran ductus arterioso persistente, obviamente que debió haber sido corregido en su infancia, pero la paciente ya tenía 18 años, ya estaba embarazada, acababa de dar a luz y obviamente ya tenía una complicación importante del tiempo de enfermedad con el cual Signo de tenía. Quincke. Uy, vaya al fin. Se presenta en insuficiencia aórtica. Pulsación rítmica del lecho ungueal, en especial al comprimir levemente la uña o transiluminación. Está ocasionado por aumento en... Perfecto. Entonces, por lo menos este se ha logrado ver. No sé si en el anterior vamos a poder lograr hacerlo. A ver, Signo déjeme ver. No, Signo definitivamente, solamente se ha podido ver esa parte. Es lo que quería mostrarles, pero en vivo y en directo con la paciente del hospital, ¿no? Entonces vamos a valorar los pulsos, como les decía. Hay diferentes características de los pulsos que por tiempo no me voy a poner a describir los pulsos, etcétera, etcétera, ¿no? El saltón, etcétera. Entonces recordar que los pulsos pequeños, filiformes, parvus, tardus, realmente obedecen a patologías estenóticas, a patologías que no permiten un buen flujo a nivel del circuito vascular, ¿no? A diferencia de los pulsos saltones o hiperquinéticos, generalmente obedecen a patologías regurgitativas o que producen un impulso, una gran aumento de la función diastólica, ¿no? Características de los pulsos. Bueno, continuando entonces con el examen físico, nos vamos a ir hacia la percusión. Les he comentado que en realidad no lo utilizamos mucho, por lo tanto no lo voy a mencionar.
percutimos básicamente tórax, ¿no? Porque muchos casos de problemas de insuficiencia cardíaca vienen con derrame, bastantes casos vienen con derrame, sobre todo en el lado derecho, y para eso sí podría ser bastante útil, pero no percutimos con frecuencia el área precordial, ¿no? De todas maneras nos sirve. Sí, hay que tratar tratando de percutir básicamente la matriz cardíaca, tratando de descubrir más o menos hasta dónde podría estar agrandado. Tal vez en niños nos podría servir, pero en adultos no lo usamos con mucha frecuencia. Sí nos sirve mucho percutir básicamente los emitoras, ¿no? Listo. Vámonos a ver entonces ahora la auscultación cardíaca, el famoso cuco de la mayoría de personas que no les gusta que no les gusta el área cardíaca, ¿no? De la valoración de patologías cardíacas. Entonces, vamos a recordar cuáles son las áreas de auscultación. Tenemos básicamente cuatro hasta cinco áreas de auscultación típicas y características: el aórtico, el pulmonar, el tricuspidio y el mitral. Pero existe uno adicional que se llama el accesorio aórtico, que está ubicado usualmente entre la pulmonar y el tricuspidio. Yo debo de empezar a auscultar por cualquiera de las áreas. Lo que debe de pasar es que no me debo de olvidar ninguna de ellas. Entonces pongo el estetoscopio de la mejor manera posible y empiezo la auscultación. Y en la mayoría de los casos, bien el pulso, porque eso me va a ayudar a definir la fase sistólica y la fase diastólica. Recuerden que el primer ruido cardíaco coincide con el pulso. El segundo ruido cardíaco no se palpa pulso y el siguiente pulso otra vez va con el primer ruido cardíaco. Entonces eso les va a ayudar mucho a darse cuenta en qué fase del ciclo cardíaco están durante la sístole y durante la diástole, porque obviamente tenemos que precisar en qué fase del ciclo cardíaco están los diferentes ruidos cardíacos, o los diferentes soplos sobre todo, ¿no? Tengo que ir a buscar también, obviamente, cuello, abdomen. No se olviden de auscultar la parte posterior, sobre todo las patologías que afectan el área pulmonar se van a transmitir hacia la espalda y las patologías que afectan a la aorta se van a transmitir generalmente hacia el cuello. Esta era una imagen en movimiento donde debería mostrarles también las fases del ciclo cardíaco. Recordar simplemente que en la fase de la diástole temprana ocurre apertura de las válvulas atrioventriculares, el llenado de los ventrículos, que es la fase de llenado rápido. Luego se contraen las aurículas, perdón, y termina la fase de llenado y luego la contracción de los ventrículos. Entonces hay fases durante la diástole. La fase de relajación isovolumétrica es la primera fase de la diástole donde el ventrículo acaba de vencer la fuerza de la aorta y de la pulmonar, acaba de inyectar todo su volumen y entonces empieza una fase de relajación isovolumétrica en la cual todavía no hay intercambio de volumen. Luego viene la fase de llenado precoz en el cual las aurículas ya se llenaron y aumentaron tanto su presión que van a vencer a las válvulas mitral y tricúspide, se llena el ventrículo izquierdo, finalmente las aurículas se contraen y vamos a terminar la fase de la diástole, la fase final de la diástole. Una vez que termina la fase de la diástole, los ventrículos empiezan a contraerse y al contraerse empiezan a inyectar su volumen hacia las arterias grandes de la economía, la pulmonar y la aorta, ¿no? Las fases de la sístole, contracción isovolumétrica, tampoco hay intercambio de volumen y finalmente la fase de eyección. Esto era otro, ahí está, sí se ve. No sé qué pasa con los anteriores. Entonces, las aurículas se llenan, vacían su contenido a los ventrículos se contraen, vacían su contenido hacia las arterias, ¿no? Y esto, aunque parezca tonto, les vuelvo a repetir porque es importante que lo tengan muy en cuenta, porque eso les va a permitir valorar en qué fase del ciclo cardíaco están los ruidos que vayan a escuchar y sobre todo les va a permitir definir si existe o no existe algún problema en uno u otro lado. ¿Ok? Entonces, en la auscultación, además de los soplos, obviamente tengo que tener en cuenta muy bien los ruidos cardíacos. ¿Y cómo son los ruidos cardíacos y por qué se producen? Tenemos el primero, el segundo, el tercer y el cuarto ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco obedece al cierre de las válvulas atrioventriculares. ¿Cuáles son estas válvulas? La mitral y la tricúspide. El segundo ruido cardíaco obedece al cierre de las válvulas sigmoideas, es decir, de la aorta y de la pulmonar. El tercer ruido cardíaco generalmente es patológico. ¿Y a qué se debe? Se debe al llenado brusco
a una vibración que ocurre a nivel de los ventrículos. Entonces, el hallazgo de un tercer ruido cardíaco nos va a describir un problema importante a nivel de los ventrículos, sobre todo el ventrículo izquierdo predominantemente. Y el cuarto ruido cardíaco se produce por un sobreesfuerzo, digamos así, de las aurículas, ¿no? Ahí nos refleja básicamente un problema de también, obviamente, los ventrículos, pero que corresponde básicamente a la contracción auricular que se produce con fuerza y eso va a producir un cuarto ruido cardíaco generalmente. Entonces, la presencia de tercer o cuarto ruido a veces se define, se describe de la siguiente manera y, por ejemplo, la presencia del tercer ruido, que se encuentra primero, segundo, tercer ruido con una onomatopeya, como están viendo aquí, se define como el galope ventricular. Entonces, R1, R2, R3, galope ventricular. Primer ruido, segundo ruido y luego cuarto ruido antes del primer ruido se entiende como galope auricular. ¿Ya? Listo. Entonces, visto los ruidos cardíacos, vamos a estudiar un poquito más sobre los soplos cardíacos y así vamos a entender que un soplo cardíaco es la manifestación acústica de una turbulencia dentro del corazón. Cualquier fenómeno que provoque turbulencia dentro del corazón se va a manifestar y se va a poder recibir como la auscultación de un soplo cardíaco. ¿A qué se deben estos flujos turbulentos? A muchas patologías, ¿no? Como por ejemplo la apertura reducida de las válvulas, es decir, estenosis de las válvulas, a cierres valvulares incompletos, a comunicaciones anormales entre diferentes cavidades, a una velocidad circulatoria incrementada, es decir, a veces muchos casos de sobrecarga de volumen también pueden producir turbulencia y ruidos cardíacos, casos que produzcan también cuadros de sobrecarga de volumen como estábamos mencionando, ¿ok? Así tendremos entonces soplos sistólicos, tendremos soplos diastólicos, a veces hay asociados soplos sistólicos más soplos diastólicos, que son diferentes de los soplos continuos. Un soplo continuo es un soplo que se presenta tanto en sístole como en diástole, casi en las mismas características. Diferente un soplo sistólico, diferente un soplo diastólico. Un soplo continuo es en ambos tiempos de las mismas características. Entonces, los soplos sistólicos durante la fase sistólica se van a producir básicamente por problemas de eyección y en algunos casos por problemas de regurgitación. Va a depender en qué foco esté auscultando el soplo para yo darme cuenta si es por problema de eyección o por problema de regurgitación. Una característica también importante es que los de eyección suelen ser ruidos ásperos, como tratando de vencer una obstrucción. Y los soplos de regurgitación más bien tienen una tonalidad bastante suave, ¿no? Son como, eh, a ver, como tratando de inspirar más bien un soplo así suave, ¿no? En relación a los soplos diastólicos, tenemos soplos de llenado y también de regurgitación. Igualmente, los soplos de llenado también tienen características ásperas generalmente, y los de regurgitación ya los he mencionado, que tienen características más bien y una tonalidad bastante suave. Es importante ver el epicentro de los soplos. Muchos soplos los van a auscultar en todos los focos de auscultación y entonces uno no sabe bien precisar en cuál de las áreas es la que está afectada, ¿no? Entonces hay que precisar en qué foco de auscultación se presenta el soplo más intenso. Tengo que valorar, ya les he dicho, en qué fase está, en la sístole, en la diástole, tratar de ver qué características tiene ese soplo, es romboidal, es continuo. Tengo que valorar la intensidad del soplo. Recuerden que los soplos cardíacos se clasifican del 1 al 6. Eso lo han hecho en semiología. Si tengo tiempo ahora, puedo retroceder un poquito y comentarles cómo es el 1 y cómo es el 6. Tengo que buscar la irradiación del soplo. Por ejemplo, los soplos mitrales de insuficiencia suelen irradiarse hacia la axila. Los soplos de comunicaciones interventriculares pueden irradiarse hacia el mesocardio. Los soplos aórticos suelen irradiarse hacia el cuello. Los soplos pulmonares suelen irradiarse hacia la espalda, ¿no? Entonces tenemos que ver también, como hemos dicho, las diferentes características de los soplos. Esto es importante. ¿Y qué les va a dar?
¿Qué los va a ayudar a definir esto? Que ausculten a los pacientes, ausculten todo el tiempo. Así no sea el paciente con problema cardiológico, ausculten, no precisen primero, segundo ruido, sístole, diástole, porque de tanto escuchar corazones normales, ustedes se van a dar cuenta facilito cuando existe una alteración en los ruidos cardíacos. Ausculten, es la mejor forma de aprender esto que estamos viendo. Aparte de los soplos y de los ruidos cardíacos, existen el chasquido de apertura y el clic de eyección. ¿Qué son los chasquidos de apertura y el clic de eyección? Son generalmente problemas asociados a valvulopatías estenóticas. Y el chasquido de apertura ocurre cuando las válvulas, sobre todo tanto mitral o tricuspidia, con muchísima más frecuencia la mitral, está estenosada, está fusionada, pero todavía tiene un movimiento importante. Entonces, ese movimiento, ese ruido que produce al estar una válvula estenosada, pero con un movimiento flexible de los velos, se denomina chasquido de apertura. Y el clic de eyección ocurre lo mismo, pero se refiere netamente a las válvulas aórtica y pulmonar. Es decir, es una válvula enferma, estenótica, fusionada, pero que todavía los velos tienen buen movimiento. Y eso es lo que produce el clic de eyección. Cuando las patologías estenóticas ya están calcificadas, ya están bien estenosadas, sobre todo calcificadas, los velos bien calcificados, ya no se produce chasquido de apertura ni clic de eyección. Y otro ruido que cada vez lo escuchamos con menos frecuencia, el famoso frote pericárdico, ¿no? Cuando hay inflamación de ambas hojas del pericardio, producen una especie de ruido como cuando trato de hacer un movimiento con papel, como cuando trato de arrugar el papel, así se escucha el frote pericárdico. Ocurre obviamente en patologías que afectan el pericardio. Hasta hace unos años era muy frecuente encontrar pacientes con derrames pericárdicos y en el Perú es bastante prevalente la tuberculosis pericárdica todavía, ¿no? Es decir, los problemas de pericarditis generalmente se obedecen más a infecciones por tuberculosis. Últimamente ya no vemos tanto, pero era sí bastante frecuente hace unos años atrás. Y el frote se va a producir en una fase de la pericarditis, no en toda la fase. El frote se va a producir por inflamación de las hojas pericárdicas, pero en la primera etapa en la cual todavía no hay mucho volumen, ¿no? Todavía no hay mucho derrame pericárdico. Y esta imagen es netamente una imagen de ecocardiografía. Al fondo se ve una imagen del modo M, que fue una de las primeras técnicas de la ecocardiografía, y están superpuestas tanto un electrocardiograma como las diferentes ondas de presión en las diferentes áreas del ciclo cardíaco. Entonces, si ustedes me siguen, esta imagen que estoy mostrando ahora es el septum interventricular, la pared posterior del ventrículo izquierdo aquí abajo. Esto de acá arriba es el ventrículo derecho, la pared del ventrículo derecho. Esta es imagen en modo M. Esta etapa es la diástole y esta etapa en la cual se juntan tanto el septum con la pared posterior es la etapa de la sístole. Nuevamente diástole. Acá tenemos una imagen de electrocardiografía. Onda P, contracción auricular, QRS, contracción ventricular, relajación ventricular y nuevamente en el ciclo cardíaco. Entonces, ¿cómo es que se superpone la imagen de un electrocardiograma en el ciclo cardíaco? Miren ustedes que terminada la etapa, la onda T, viene la fase diastólica. En realidad, esta ya es la etapa también de la relajación isovolumétrica, pero todo esto es la fase diastólica hasta que se contraen las aurículas y terminan de vaciar su contenido a nivel de los ventrículos. Se contraen los ventrículos y empieza la fase de eyección, ¿no? Entonces, la onda P es contracción auricular, pero pertenece todavía a la fase diastólica. El QRS en vivo y en directo, si bien es cierto, es el inicio de la contracción de los ventrículos, todavía en tiempo real pertenece a la primera fase de la fase diastólica. ¿Qué significa eso? Que los fenómenos eléctricos que ocurren en el corazón por la transmisión del impulso eléctrico cardíaco anteceden en milisegundos a lo que ocurre mecánicamente en el corazón. Y luego, para entender más, miren, acá tenemos una imagen de presiones de la aurícula izquierda, ¿no? Donde en rojo se ven las presiones de la aurícula izquierda y cómo es que varían de acuerdo al ciclo cardíaco.
En amarillo, cómo es que varían las presiones a nivel del ventrículo izquierdo. Entonces vamos a ver de repente el ventrículo izquierdo inicialmente. El ventrículo izquierdo aumenta un poco su presión cuando se contraen las aurículas, aumenta su volumen, aumenta la presión, termina de vaciarse la aurícula izquierda y el ventrículo empieza a contraerse. Al empezar a contraerse, obviamente empieza a incrementar la presión dentro del ventrículo izquierdo, sigue aumentando, vence la presión a nivel de la válvula aórtica y entonces el ventrículo va a eyectar todo su volumen y luego empieza a relajarse parcialmente. Onda T, ST y onda T, relajación ventricular, se va relajando progresivamente y obviamente va disminuyendo nuevamente las presiones dentro del ventrículo izquierdo y así nuevamente empieza el ciclo cardíaco. A nivel de la aorta tenemos generalmente presiones mucho mayores que el ventrículo izquierdo, ¿no? Que mantienen una presión para que las válvulas estén cerradas en general y cuando se abren es que permite el flujo, ¿no? Y así sucesivamente. Esto es para que ustedes tengan más claro lo que corresponde al ciclo cardíaco. Y ahora es, ¿en qué momento del ciclo cardíaco ocurren los ruidos cardíacos? Entonces, hemos dicho que en la primera etapa en la cual incrementa la presión a nivel de los ventrículos, ¿quiénes se cierran primero? Se cierran la mitral y la tricúspide. Ya las aurículas vaciaron su contenido a nivel de los ventrículos. Entonces se cierran las válvulas, produce el primer ruido cardíaco. Se cierran las válvulas, incrementa la presión en los ventrículos, eyectan su volumen los ventrículos y luego se cierran las válvulas sigmoideas, se cierra la pulmonar y la aórtica y eso produce el segundo ruido cardíaco. Y cuando hay problemas de relajación, se produce el tercer ruido cardíaco, cuando hay problemas de relajación en el ventrículo izquierdo. Y cuando las aurículas tienen que trabajar de una manera extraordinaria y tratar de vaciar su contenido, se produce el cuarto ruido cardíaco. Entonces tenemos primero, segundo, segundo, tercero y cuarto ruido cardíaco. Esto para que ubiquen los ruidos cardíacos dentro a lo que ocurre en el ciclo cardíaco. Bueno, entonces vamos a ver ahora qué es lo que pasa cuando tenemos una estenosis aórtica, por ejemplo. ¿Dónde está el problema de la estenosis aórtica? El problema está en que el ventrículo izquierdo no puede vaciar su contenido hacia la aorta porque esa válvula está enferma y está estenosada y no permite que el ventrículo izquierdo eyecte su volumen hacia la aorta. ¿Qué ocurre con ese ventrículo izquierdo? Ese ventrículo izquierdo sufre y empieza a hipertrofiarse de manera concéntrica, empieza a engrosarse, hipertrofiarse porque hace más trabajo del que debiera de hacer para tratar de vencer esa aorta estenosada y vaciar su contenido hacia la aorta. Ese hecho de que el ventrículo izquierdo incremente su presión y se provoque una hipertrofia concéntrica hace que la aurícula izquierda sufra para vaciar su contenido hacia el ventrículo izquierdo y por lo tanto esta aurícula izquierda también va a empezar a crecerse y a dilatarse. ¿Qué va a pasar después? Las venas pulmonares encontrarán una aurícula izquierda con mayor presión, no podrán vaciar fácil su contenido hacia la aurícula izquierda. ¿Y qué ocurrirá? A nivel capilar pulmonar se van a incrementar también las presiones, a nivel de la arteria pulmonar también se incrementará. Aquí es donde ocurrirá la congestión de los pulmones, el paciente va a presentar disnea. Al haber congestión pulmonar, la arteria pulmonar también va a incrementar su presión. La arteria pulmonar tiene mayor presión, por lo tanto el ventrículo derecho también se verá sometido a mayor trabajo, empezará a tener problemas y por ende la aurícula derecha también. Y es aquí cuando el paciente empezará a tener edemas. ¿Ok? Y así sucesivamente vamos a encontrar todo un ciclo cardíaco, todo un fenómeno, digamos así, en el cual problemas a nivel izquierdo van a ir gradualmente afectando también las cámaras derechas y vamos a tener ya un problema complejo y sistémico de la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿en qué tiempo voy a escuchar el soplo de la estenosis aórtica? Obviamente tiene que ser en el foco aórtico y durante la fase sistólica. Repito, cuando yo ausculto a un paciente, tengo que palparle el pulso para saber cuál es el primer ruido y el segundo ruido. Cuando uno ve esto en gráficos, en libros, es bien fácil, pero los invito siempre a palpar al paciente, a auscultar al paciente. Muchas veces no nos damos cuenta cuál es el primer ruido y el segundo ruido. Y para eso, y vuelvo a repetir, el truquito es palpar el pulso. El pulso coincide con el primer ruido. Si yo escucho el soplo después del pulso, estamos en fase sistólica.
viene el segundo ruido y luego nuevamente el primer ruido. Entonces, y las características del soplo de estenosis aórtica tienen una característica romboidal, áspera y ruda, como tratando de vencer una obstrucción al flujo de salida. En el caso de la insuficiencia aórtica, también tenemos el problema a nivel de la válvula aórtica, pero el ventrículo izquierdo logra vaciar su contenido hacia la aorta. Sí, claro, lo logra vaciar, pero la aorta le devuelve un volumen. Al devolverle un volumen, aumenta obviamente el volumen en el ventrículo izquierdo. Entonces, este ventrículo izquierdo no se hipertrofia, más bien se dilata porque se crece, porque la aorta le estaba devolviendo un volumen que no le corresponde. Ese ventrículo izquierdo se empieza a crecer, se empieza a dilatar, sus diámetros empiezan a incrementar, aumenta también gradualmente la presión a nivel del ventrículo izquierdo y ocurre todo el fenómeno otra vez. La aurícula izquierda sufre al vaciar su contenido y así progresivamente. Entonces, este paciente con insuficiencia aórtica también progresará hacia un problema de cámaras derechas. ¿En qué fase del ciclo cardíaco voy a escuchar el soplo diastólico, el soplo, perdón, de insuficiencia aórtica? Durante la diástole. Y la característica del soplo de insuficiencia aórtica será más bien un tono suave, un tono regurgitativo y con una morfología como estamos viendo en triángulo. O sea, empieza fuerte y empieza a decrecer gradualmente durante la fase diastólica. Este es el soplo de estenosis aórtica y este es el soplo de insuficiencia aórtica. Muchos pacientes tendrán solo estenosis, muchos pacientes tendrán solo insuficiencia y un grueso de pacientes tendrán estenosis más insuficiencia. ¿Esto es un soplo continuo? No, esto no es un soplo continuo. Este soplo obedece a una estenosis con características rudas y ásperas y este otro soplo más bien es de característica de tonalidad bastante suave. En la estenosis mitral, que son las patologías más frecuentes, les he puesto solamente las más frecuentes, vamos a ver que el problema está en que la aurícula izquierda no puede vaciar su contenido al ventrículo izquierdo, porque la que está enferma y estenosada es la válvula mitral. Em, Al ocurrir eso, la aurícula izquierda sigue recibiendo el volumen de los pulmones, por lo tanto, esa aurícula izquierda empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y a quedarse con mayor volumen que no puede vaciar hacia el ventrículo izquierdo. Y ustedes dirán, ¿y qué pasa con el ventrículo izquierdo? Pues nada, el pobre está esperando que le pase un volumen que no le llega. Habitualmente, entonces, este ventrículo izquierdo ni se crece, ni se hipertrofia, ni se dilata. La aurícula izquierda es la que empieza a crecer. Obviamente habrá congestión de las venas pulmonares, del capilar pulmonar y de igual manera y de probablemente de manera más rápida vamos a lograr una afectación hacia las cámaras derechas del corazón. ¿Ok? ¿Dónde está el soplo de estenosis mitral? En la fase diastólica, porque durante la diástole la válvula se supone que se abre. En este caso no se abre adecuadamente y vamos a escuchar un soplo de características rudas también. Y si está en un ritmo sinusal, vamos a encontrar esta característica del soplo. Recuerden que la aurícula quiere vaciar su contenido hacia el ventrículo, no puede, se produce la turbulencia, las aurículas se contraen y tratan de vaciar en una segunda etapa, tampoco pueden y producen también turbulencia. Entonces, el soplo de la estenosis mitral será en fase diastólica. Si el paciente está en sinusal, tendrá esta morfología y tendrá una característica ruda y áspera también. En el caso de la insuficiencia mitral, algo parecido a la anterior, la diferencia es que la aurícula vacía su contenido hacia el ventrículo, esta válvula es insuficiente y le devuelve el contenido a la aurícula izquierda. Entonces están que juegan, la aurícula le pasa al ventrículo, el ventrículo le devuelve a la aurícula y así sucesivamente, y ese juego hace que se dilate la aurícula izquierda y que también se dilate el ventrículo izquierdo. Y si esto es progresivamente en el tiempo, obviamente vamos a lograr llegar nuevamente a la afectación de las cámaras derechas. ¿Dónde estará el soplo de insuficiencia mitral? Durante la fase de sístole. Y tendremos una característica de una tonalidad suave y con esta morfología del soplo, ¿no? Entonces, el soplo de insuficiencia mitral será de características regurgitativas de tono suave y se ubicará entre el primero y el segundo ruido cardíaco y obviamente se auscultará mejor en el foco mitral, ¿ok? Esto que parecía tan tedioso, espero que se les haya aclarado de alguna manera y ahora ya no se compliquen tanto en lo que corresponde a las características de los diferentes soplos cardíacos. Entonces, como les decía,
Hasta aquí más o menos un recuerdo, un repaso de lo que es la semiología y la evaluación de un paciente con problemas cardiovasculares, pero eso no lo es todo, como saben ahora, ¿no? Tenemos una barbaridad de elementos diagnósticos que van a contribuir a eh, al diagnóstico de los pacientes, pero no es al revés. O sea, primero es la anamnesis, primero es el examen físico y después los exámenes auxiliares. Los exámenes auxiliares, a pesar de todo lo que se ha logrado con la tecnología hasta actualmente, siguen siendo eso, siguen siendo exámenes auxiliares que están después de una buena anamnesis y de un buen examen clínico. Tenemos a la cabeza el electrocardiograma, que es uno de los de las herramientas más antiguas, pero que tiene mucha, mucha vigencia actualmente, sobre todo en la evaluación de arritmias y trastornos de la conducción, en la valoración de problemas isquémicos evolutivos, sobre todo, ¿no? La placa radiográfica, que tampoco no ha perdido para nada su vigencia, la ecocardiografía, que es una de las herramientas que ahora tenemos prácticamente a la cama del paciente, que se puede repetir N veces, que no tiene mayores complicaciones. Y de acuerdo a la tecnología, pues ahora tenemos una barbaridad de equipos, aunque últimamente se nos ha malogrado en los hospitales y no nos están comprando los equipos como debiéramos tener. Por ejemplo, se puede hacer la ecocardiografía transesofágica, que ahora los equipos nos permiten hacer inclusive imágenes tridimensionales. Se puede hacer el ecocardiograma transesofágico a través de sondas que se pueden introducir por el esófago y cuyas imágenes son impresionantemente, mm, como diríamos, adecuadas o buenas, ¿no? Hay la ecocardiografía también de contraste, la ecocardiografía de estrés. Entonces, uno de los pilares fundamentales en el diagnóstico de patologías cardíacas, pues definitivamente es la ecocardiografía. La prueba de esfuerzo también la seguimos utilizando, no ha perdido vigencia definitivamente, pero hay ahora otras pruebas que nos pueden servir mucho más, de manera mucho más específica que la prueba de esfuerzo. Si tenemos la perfusión miocárdica y la resonancia cardíaca, la resonancia magnética, así como la tomografía, pues están siendo ahora los pilares fundamentales y prácticamente inequívocos de la evaluación de pacientes con patología cardíaca. Electrocardiograma. Para el recuerdo, tienen que aprender a leer electrocardiogramas porque así no hagan cardiología necesariamente. El hecho que ustedes sepan evaluar un paciente y sepan leer un electrocardiograma le puede salvar la vida a muchos pacientes, sobre todo en la fase aguda de la enfermedad isquémica. eh, en la enfermedad isquémica, ¿no? Acá de repente algunas alteraciones, el ST aquí supradesnivelado, las ondas T negativas, un gran crecimiento ventricular izquierdo, un QRS ligeramente ensanchado. Aquí otro electrocardiograma patológico, aquí básicamente el PR corto, la onda delta característica. Ese es el diagnóstico de un Wolf Parkinson White, muy bonito, que se ablaceanó en el hospital y quedó bastante bien. Este es un paciente que tiene una patología netamente de cámaras derechas, onda P alta y picuda, R exageradamente altas en B1, B2, B3, que son cámaras derechas, sobrecarga de cámaras derechas, probablemente un paciente que tenía, y si mal no recuerdo, esta paciente tenía una gran comunicación interauricular que permite crecer básicamente aurícula y ventrículo derechos. Algunas alteraciones electrocardiográficas más frecuentes en algunas patologías, se las dejo para que la lean después. Igualmente, la placa radiográfica, como digo, no ha perdido vigencia, pero que sí tiene que tener ciertas características, ¿no? Lo ideal es que sea una placa realmente bien ventilada, con una ventilación, una inspiración adecuada. Esta placa se las he puesto porque, miren, ustedes no tienen una ventilación adecuada, un espacio, dos, tres, cuatro, casi cinco, y esto puede simular una gran cardiomegalia. Pero si el paciente inspira más profundamente, probablemente de repente no es una gran cardiomegalia. Por eso que las técnicas de la toma de radiografía deben de ser adecuadas para la valoración mm, para la valoración de la patología cardíaca, ¿no? Aquí otro paciente más bien que tiene una gran ventilación, una muy buena ventilación que nos permite ver adecuadamente el corazón, ¿no? Prácticamente no hay congestión, pero sí hay una buena inspiración y es una placa adecuada para valorar cámaras cardíacas. Estas placas radiográficas son la pacientita que lamentablemente no les pude mostrar en video, pero miren,
este gran corazón. Mire hasta dónde llega este corazón, prácticamente un corazón bovino. Hasta aquí llega este corazón. Y el momento en que le estaban tomando la prueba, obviamente una paciente bastante congestionada, bastante disneica, ¿no? Con bastante congestión, gran crecimiento de cámaras derechas. Esta es aurícula derecha. Miren acá el ventrículo izquierdo, está prácticamente por aquí, donde se veía el impulso ventricular izquierdo. Una placa radiográfica con una patología tremendamente avanzada. La ecocardiografía, vistas relativamente rápidas, usualmente en adultos los vemos así, ventrículos arriba, aurículas abajo. Esta es una imagen muy característica de un corazón normal, ventrículo izquierdo mayor que el ventrículo derecho, aurículas casi del mismo tamaño y que su movimiento es bastante adecuado, ¿no? Este, por ejemplo, es otra imagen también de 4 cámaras, pero salta a la vista un tremendo crecimiento del ventrículo izquierdo con una imagen que sugiere inclusive humo que está dando vueltas por dentro. Esto se llama un estado pretrombótico que puede producir riesgo de que el paciente embolice, ¿no? Que se formen coágulos y embolice el paciente. Un gran crecimiento de la aurícula izquierda. Con una sola vista, miren cuánto nos puede aportar un ecocardiograma. Esta es una vista en eje largo y vamos a observar que aquí netamente tenemos un ventrículo izquierdo pequeño, un gran ventrículo derecho. Esta no es una imagen normal. El ventrículo izquierdo está prácticamente aplastado por una patología que tiene netamente crecimiento de cámaras derechas. ¿Cuál será? No lo sé, de repente es una comunicación interauricular. Acá vemos ventrículo derecho y aurícula derecha tremendamente crecidos con una ligera angulación que se puede hacer en casi en la misma posición en la que estamos evaluando. Aquí tenemos la imagen de una gran estenosis aórtica durante la sístole, turbulencia, no puede salir el flujo y además hay un chorrito de insuficiencia. Gran estenosis aórtica, calcificación de los velos de la válvula, soplo a nivel de la sístole y un chorrito de insuficiencia que probablemente no se ausculte, ¿no? Aquí tenemos la imagen, miren, 4 cámaras arriba, dilatación importante del ventrículo izquierdo, dilatación de la aurícula izquierda y un gran chorro de insuficiencia aórtica severa que llega inclusive hasta la base de la aurícula izquierda, ¿no? Esta es la turbulencia que se produce. Aquí será un soplo sistólico en foco mitral. Aquí también será un soplo sistólico en foco aórtico. Este será rudo y áspero y este será más bien de características suaves, finas o regurgitativas. Ponemos Doppler. Mire cómo aumenta la velocidad de la turbulencia a nivel de la válvula aórtica y como a nivel de la mitral también una gran soplo sistólico aórtico, soplo sistólico mitral, de características y de etiología totalmente diferente, ¿ya? Casi lo mismo, aquí vemos insuficiencia mitral, aquí vemos una gran insuficiencia aórtica. Miren cómo prácticamente toda la sangre que pasa hacia la aorta se regresa hacia el ventrículo. Y el Doppler color nos permite valorar el grado de insuficiencia en estos casos. Este soplo sistólico de insuficiencia y este soplo diastólico de insuficiencia aórtica. Aquí unas imágenes chiquitas. Esta es una imagen subcostal. Aquí está el septum interauricular, ventrículos aquí, aurículas acá. Y aquí hay un chorro que pasa de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. ¿Qué es esto? Es una comunicación interauricular. Es una vista subcostal donde nos permite ver de mejor manera el septum interauricular, comunicación interauricular. Aquí no está muy clara la imagen, pero tenemos ventrículos arriba y por debajo de la aorta subaórtico hay un chorro que cruza del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Esa es una comunicación interventricular, subaórtico. Y aquí es soplo sistólico pulmonar. Aquí es soplo sistólico en mesocardio. Y aquí tenemos, esta es la aorta, esta es la arteria pulmonar y tenemos un soplo que ocurre tanto en sístole como en diástole. ¿Qué es esto? Esto es un ductus arterioso persistente. Este será el soplo continuo, mejor dicho, la causa de soplo continuo más frecuente, ¿ya? Ductus arterioso persistente. Y yéndonos rápido, imágenes tridimensionales de la ecocardiografía. Miren cómo podemos mostrar imágenes tan preciosas, tan exactas, ¿no? Para poder aportarles sobre todo a los cirujanos, que son los que van a tratar de resolver netamente los problemas quirúrgicos principalmente, pero ahora cómo la tecnología nos permite producir imágenes tan importantes, tan precisas, ¿no? Acá tenemos la válvula mitral, esta es la válvula aórtica con 3 velos, este es en trance esofágico, la válvula mitral, miren cómo hay contraste espontáneo, hay un mito ahí que que predispone al paciente a un estado pretrombótico, ¿no?
Miren cómo podemos hacer reconstrucciones tridimensionales. Esta es una válvula mitral reconstruida, cuyo dato va a ser sumamente importante para el cirujano para decirle, mira, tienes que cambiarle la válvula y el tamaño de la válvula que debes de usar es más o menos este número. Entonces son datos que les entregamos a los cirujanos cardiovasculares para proceder al tema quirúrgico. Aquí imágenes simplemente de cateterismos cardíacos izquierdos para dibujar las arterias coronarias. Este es el tronco de la coronaria izquierda con su rama descendente anterior y circunfleja. Miren cómo podemos valorar las estenosis. Estas son imágenes de tomografía. Qué belleza de imágenes. Se pueden graficar de manera precisa todas las arterias coronarias. Podemos dibujarlas y precisar el grado de obstrucción que tienen. Podemos reconstruir, hacer imágenes reconstructivas. Imágenes maravillosas. Aquí también, por ejemplo, se pueden ver patologías adheridas al corazón, por ejemplo, que están produciendo aquí una compresión. Este probablemente sea un tumor torácico que está comprimiendo al corazón, ¿no? Acá podemos valorar, y una de las imágenes que nos interesa mucho en resonancia cardíaca nos da el aporte básicamente de viabilidad del miocardio. Nos dice qué zona realmente se infartó, qué zona puede estar todavía con viabilidad para de acuerdo a eso proceder a los diferentes técnicas, por ejemplo, de rescate de las arterias coronarias, ya puede ser quirúrgica o puede ser por intervencionismo, ¿no? Pero miren cómo nos pueden dar datos tan precisos, inclusive del estado del miocardio. ¿Hay fibrosis o no hay fibrosis? ¿Hay isquemia, no hay isquemia? ¿O simplemente ya es un tejido necrótico, ¿no? O un estado normal. Miren acá, hay bastante correlación con la cinecoronariografía. Aquí por tomografía, el hallazgo de una placa que está obstruyendo me parece que es la descendente anterior, que se grafica también en el gráfico, en la imagen de cinecoronariografía. Ese mismo paciente se le colocó un stent y cómo se logró recuperar la luz del vaso, ¿no? Entonces, las diferentes técnicas se suman para poder dar el diagnóstico y el tratamiento, obviamente. Miren aquí también una obstrucción importante de la arteria. Esta también parece que es la descendente anterior. Miren aquí prácticamente está colgando la arteria, o sea, tiene una obstrucción importantísima, más del 90%, y que luego colocándole un stent, pues se puede lograr obtener la luz del vaso de manera adecuada. Más imágenes simplemente de igual manera que se van a ir sumando en el diagnóstico y la decisión terapéutica. Bueno, chicos, no sé si hay alguna pregunta, disculpen la manera en que he corrido, pero el tema es tan mm, variado, es tan importante que, bueno, se puede prestar a N comentarios. ¿Alguna pregunta? ¿Están Claro, todavía o ya me doctora. abandonaron? Gracias. Todo claro, doctora. Todo claro, doctora. Todo claro. Por eso que no me gustan las clases virtuales. Bueno, chicos, de todo corazón, espero que les haya sido útil y cualquier cosita estamos para servirles, ¿ok? Hasta la próxima. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora.